Señor me los bendiga. Me siento muy, muy contento de poder estar por acá nuevamente con cada uno de ustedes, mis amados alumnos de la Universidad Teológica Dayspring Juárez. Su servidor, el pastor Salomón Hernández, me siento bendecido. Gracias por esta nueva oportunidad. Hoy estamos entrando a nuestro curso de enero del 2026, que es este nuevo curso de Doctrina de Bautismos, libro escrito por la doctora Hilda Nájera. Y bueno, la verdad que como todos los cursos de la universidad, y han sido para mí una bendición bien, bien especial. También como maestro aprendo muchísimo y el poder compartir estos cursos de nuestra universidad Dayspring, escritos por hombres y mujeres de mucha trayectoria, de un amplio ministerio y de una formación muy completa. Bueno, es un privilegio para mí aprender para enseñar. Y bueno, vamos a nuestro curso, Doctrina de Bautismos. Vamos a estar analizando 4 bautismos que encontramos en la palabra del Señor. Bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo, bautismo en fuego y bautismo en sangre. Que yo sé que a lo mejor para este último puede haber como muchas dudas, ¿no? ¿Qué es eso de bautismo en sangre? Y quizá para muchos de nosotros, quizá pueda sonar hasta extraño. Pero bueno, vamos a ver con la palabra del Señor que efectivamente es una doctrina que encontramos en la palabra del Señor y que bueno nos fuera hoy predicar mucho, mucho más sobre esta verdad bíblica. Ahora, quisiera que iniciáramos reflexionando con algunas preguntas que tienen todo que ver con la materia. Una de estas preguntas es, ¿qué es un bautismo? Y me gustaría que fuera respondiendo en tu mente, ¿qué es un bautismo? ¿Qué nos han enseñado que es ser bautizados? ¿Qué es eso de ser bautizados? ¿Qué pasa cuando somos bautizados? Otra pregunta muy interesante que pudiéramos tratar es el bautismo en Espíritu Santo y el bautismo en fuego. ¿Son el mismo bautismo? ¿Es bautismo en Espíritu Santo y fuego? ¿O es bautismo en Espíritu Santo uno y bautismo en el Espíritu, en el fuego es otro, perdón? Bueno, este tipo de preguntas son las que justo hoy vamos a poder responder. Ahora vamos a la introducción de nuestro libro en la página número 3. En la página 3 del libro, la doctora Hilda Nájera nos inicia con una palabra muy interesante, transmutación. ¿Qué es la transmutación? La transmutación es cuando una cosa es transformada en otra y cuando una persona es transformada en otra persona. Un ejemplo de una transmutación en una cosa, en un objeto, es por ejemplo el carbón. El carbón lleno de tizne, completamente negro, que se desmorona fácilmente, que es frágil. El carbón, cuando es sometido a presión y a calor, termina convirtiéndose en un diamante, por ejemplo. Ese es un claro ejemplo de transmutación. Otro claro ejemplo de transmutación somos tú y yo, que cuando venimos a Cristo y vamos al bautismo y el Señor nos expone a las preciosas experiencias del bautismo, los 4 bautismos nos transmutan, nos transforman, nos perfeccionan. Somos cambiados cuando somos llevados al bautismo. Ahora, es interesante cómo la doctora Hilda nos presenta lo que sucede en las 3 partes de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En esta misma página, la doctora Hilda nos enseña que ella entiende de esta manera lo que sucede en nosotros cuando somos bautizados en agua. Ella nos explica que el alma es marcada por Dios, el espíritu es vivificado y el cuerpo es convertido en un instrumento de obediencia, en un instrumento de justicia. Bien interesante, la hermana nos propone esta idea. Cuando bajamos a las aguas del bautismo,
Nuestra alma es marcada, es sellada de parte de Dios. Segundo, nuestro espíritu es vivificado, es lleno de vida de parte de Dios. Y tercero, nuestro cuerpo se convierte en un instrumento de justicia, un instrumento de Dios para cumplir su voluntad en nosotros. Ahora, capítulo número 1, página número 5, el bautismo como inicio del camino cristiano. El bautismo en agua, yo quiero decirte algo, tú sabes que nosotros como universidad formamos y fomentamos un pensamiento crítico. Nosotros enseñamos que cada uno de nuestros alumnos deben ser leales y deben ser fieles a las posturas doctrinales y a las posturas eclesiásticas de cada uno de nuestros pastores y de cada uno de los concilios o movimientos a los que pertenecemos. Pero sí se puede pertenecer a una congregación con doctrinas y posturas muy específicas y al mismo tiempo uno ir madurando en la fe, ir madurando en su formación teológica e ir ejerciendo un pensamiento crítico. Esto no es desleal. Desleal es cuando yo creo diferente y yo causo división en mi iglesia porque yo quiero que la gente se entere que yo creo diferente. Ahí sí ya como universidad no estamos de acuerdo. ¿Por qué te digo esto? Bueno, te explico esto porque generalmente la mayoría de nosotros que hemos sido enseñados en tema del bautismo en agua, en tema del bautismo en espíritu, bautismo en fuego, las enseñanzas que hemos recibido en nuestras congregaciones, lo más seguro es que son enseñanzas denominacionales, es decir, son enseñanzas de acuerdo a la postura que nuestra iglesia, nuestro pastor o nuestra denominación maneja sobre ese bautismo. Pero en el libro, como todos los libros, no tenemos enseñanzas puramente denominacionales, sino que son enseñanzas doctrinales y teológicas sin ese tinte de inclinar nuestra postura respecto al bautismo hacia una u otra denominación. Por lo que vamos a tener ciertas enseñanzas que quizá no hemos escuchado en el tiempo en el que estamos en la iglesia. Esto es una bendición, pero esto también nos da, recuerda, el compromiso de aprender para construir nuestra iglesia. El compromiso de aprender algo no nuevo para Dios, pero sí nuevo para nosotros, para ir a bendecir, para aportar a nuestras congregaciones. Dicho esto, vayamos entonces al capítulo 1, página 5, el bautismo en agua como inicio del camino cristiano. Lo primero que quiero señalar es que el bautismo en agua bíblicamente no es una sugerencia, no es una recomendación o una invitación. El bautismo en agua es un mandato directo de parte de Cristo. En lo que hoy llamamos la Gran Comisión, Mateo 28, 19 y 20, encontramos esta imperante, esta orden, este mandato de parte del Señor que dice: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo, Cristo, les he mandado. Fíjate que el Señor no nos está invitando, en este caso a los apóstoles y hoy a los líderes y ministros, no nos está invitando a que si parte de nuestro programa de la iglesia, entre todos los programas y actividades, acaso hubiera un pequeño cupo, un pequeño espacio para tratar de llegar a bautizar a algunos, qué padre sería que le hiciéramos ese favor al Señor. No, no es así. El Señor nos está dando la orden a los líderes y ministros de bautizar. El bautismo en agua debe ser parte de los pilares principales de nuestras doctrinas y debe ser un pilar principal en nuestras actividades y en nuestros programas como iglesia
y como congregaciones. El bautismo es el corazón de las misiones, es el corazón de la gran comisión. El bautismo es entonces obediencia. Una iglesia, un liderazgo, un ministro que fomenta constantemente bautizar a los nuevos creyentes es alguien que está llevando a la iglesia según las prioridades de Dios. Notamos esto incluso cuando estudiamos gramaticalmente el texto, cuando vamos a la etimología. La etimología, como tú ya sabes, es ir a la raíz del idioma. Y cuando vamos a la gramática etimológica de el pasaje, Mateo 28, 19 y 20, nos encontramos con que la palabra nos dice, id y haced discípulos. Y luego vienen dos verbos que son subordinados a hacer discípulos. Es decir, la Biblia nos dice, vayan y hagan discípulos, y luego a continuación nos dice dos acciones con las que vamos a ser discípulos. ¿Cuáles son estas dos opciones? Bueno, la Biblia dice, haced discípulos. Es la palabra griega mateteusate. Disculpen mi griego, no soy experto en idioma bíblico, si no lo pronuncio bien, discúlpenme. Es la palabra griega mateteusate. Eso significa haced discípulos. Y luego vienen los dos verbos subordinados a mateteusate, es decir, los dos verbos que nos ayudan a cumplir este principal, que es el verbo baptizontes, que significa bautizándolos, y el verbo didascontes, que significa enseñándoles. Dicho de otra manera, encontramos en la palabra del Señor que el hacer discípulos conlleva dos cosas en una. Hacer discípulos conlleva bautizar y enseñar, preferentemente en este orden en el que el Señor Jesús nos lo ordena. Con esto podemos reflexionar algunas cosas muy interesantes. Lo primero, no nos vayamos ni a un extremo ni a otro en el bautismo. ¿Cuál es un extremo en el bautismo? Un extremo en el bautismo es bautizar con ligereza. El otro extremo del bautismo es poner demasiados protocolos y requisitos a los nuevos creyentes para ser bautizados, protocolos y requisitos que ni Cristo ni los apóstoles establecieron. Poner obstáculos, trabas para que difícilmente se puedan bautizar. Estos son dos extremos que no tenemos que incurrir. El primero de ellos nos lleva a tener inconversos remojados. Discúlpenme que lo diga de manera tan radical. El primero de ellos nos lleva a tener gente que no ha sido transformada por Dios, pero ya le dimos su remojón, ya lo sumergimos al agua. El primero de ellos nos lleva a bautizar con ligereza. Cuando vamos a la palabra del Señor, la Biblia nos enseña, página 6, Hechos 2:38, que Pedro, después de su predicación el Pentecostés y después de que 3,000 se compungieron de corazón, Pedro les dice a estos compungidos de corazón, arrepiéntanse y bautícese cada uno. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios aquí? Que prácticamente el único requisito para bautizar en nombre del Señor es identificar en el nuevo creyente que efectivamente se ha arrepentido, es decir, que está dando fruto de salvación. Ese es el único requisito bíblico. Por eso es importante no ir al extremo de bautizar a quien sea nada más porque ya vino una o dos veces a la iglesia. Hay denominaciones enteras que cometen este error por su errónea interpretación. Apenas llega alguien por primera vez o segunda vez a la iglesia y lo bautizan porque él levanta la mano y él dice que se quiere bautizar. Pero él no ha entendido lo que el bautismo conlleva y no ha entendido y no ha sido expuesto a la presencia y a la palabra de Dios que quizá eran expuestos los hombres y mujeres de la iglesia neotestamentaria.
Quizás su arrepentimiento puede no ser genuino, no en todos los casos, pero puede no ser genuino. Y por la facilidad de bautizar a todos, porque interpreto que rápido hay que bautizar, a veces tenemos gente que no se ha arrepentido y no ha dado fruto de salvación, pero ya la empapamos de agua. El otro extremo es poner 100 requisitos cuando la Biblia solo pone uno: arrepiéntete. Da muestra de la salvación que hay en ti. Si ya das fruto de salvación, bautízate entonces. No está mal añadir algunos requisitos que ayuden a concientizar al nuevo creyente, pero sin que estos requisitos lo lleven a desanimarse, a desesperarse, ni mucho menos permitan legalismo, donde yo decida como pastor quién sí se bautiza y quién no se bautiza. No, la Biblia no apoya esta idea de que yo como ministro yo diga quién sí y quién no. Vemos a un Pedro que eran 3,000. ¿Cómo Pedro iba a supervisar a los 3,000 que acababan de creer por medio de su predicación? Eso es imposible. Pedro apelaba a la conciencia de ellos y apelaba a que los 3,000 escucharon su mensaje poderoso, y en el espíritu él discernió que ellos fueron compungidos de corazón, porque ellos mismos tenían la intención de seguir a Cristo y lo expresaron. Entonces, me parece bastante equilibrado, porque hoy tenemos los materiales didácticos que antes no tenía la iglesia primitiva, porque hoy tenemos programas muy, muy bonitos que antes no tenía la iglesia primitiva. Sí me parece bastante equilibrado que hoy utilicemos un curso prebautismal de 4 u 8 semanas, quizá. Yo no recomendaría que fueran más de 3 meses, incluso 4 meses quizá. Claro, esto es una opinión salomónica, no es Biblia, pero creo que puede ser una opinión acercada al concepto de bautismo que tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos no daban ni siquiera un curso de una semana. Entonces, quizá nosotros, el alargar 2, 3, 6 meses, un año, no decir un año, el postergar un año que el nuevo creyente dé ese paso de fe, creo yo bíblicamente que primero es entorpecer, alentar nuestra obediencia al mandato de Dios. Y segundo, muchas veces es desalentar, muchas veces es desesperar o entorpecer el deseo del nuevo creyente de dar ese paso de fe que él entiende en el espíritu que tiene que darlo antes posible. Entonces, cuidémonos de ambos extremos. Sí, concienticemos al nuevo creyente de que el bautismo en agua no es cualquier cosa, pero no le posterguemos demasiado lo que la Biblia no posterga demasiado. En la página 6 también encontramos Romanos 6 del 3 al 4, palabras del apóstol a los gentiles. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Nosotros encontramos aquí que el bautismo en agua es un bautismo en Cristo. De hecho, teológicamente se explica de esta manera. El Espíritu Santo toma nuestro espíritu, toma nuestro interior y nos sumerge en Cristo. Es así como se define teológicamente el bautismo en agua. En lo físico, en lo material, el ministro o el líder nos toma corporalmente y nos sumerge en agua. Pero en lo espiritual entendemos, por la interpretación que le damos a la palabra de Dios, que el Espíritu Santo toma nuestra alma y nuestro espíritu y nos sumerge espiritualmente en Cristo. Por eso Cristo dice de él mismo que él es el agua de vida. Entonces nosotros entendemos que somos sumergidos en el agua espiritual, que es Cristo. Es una
El bautismo es una declaración de lealtad total. Es una declaración de sumergirme, hundirme totalmente en Cristo. El bautismo es una declaración de una entrega total y sin reservas a Cristo. Pero también Juan 14:15, el Señor Jesús nos dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, el bajar a las aguas bautismales es también una muestra de amor a Cristo. ¿Por qué? Porque guardamos el mandamiento de bautizarnos para demostrarle a Cristo nuestro amor. Si me aman, dice el Señor, guarden mis mandamientos. Si me aman, eh, incorporando, integrando los textos, si me aman, bautícense, porque yo les mando que se bauticen. Es entonces también el bautismo, por un lado, obediencia, pero por el otro, una muestra de amor a nuestro Señor. En la página 7 encontramos otras enseñanzas más sobre el bautismo en agua. En la página 7 podemos entender entonces, último párrafo de la 6, primer párrafo de la 7, que al no bautizarnos prontamente como nuevos creyentes, estamos siendo desobedientes, quizá voluntariamente, al querer postergar y al no querer cambiar nuestro testimonio, nuestra manera de vivir para dignificar el bautismo, o a lo mejor involuntariamente, porque pues yo llegué a una iglesia donde se me enseñó que no le hace, que pase 1 o 2 años, ellos me avisan de cuándo va a haber bautismos y yo ya llevo 1 o 2 años en la vida cristiana y no he obedecido el mandato de bautizar. Sea voluntaria o involuntariamente, se está desobedeciendo cuando no se baja a las aguas bautismales. Otra idea bien interesante que nos da la doctora Hilda en la página 7 es que el bautismo en agua es una muestra de la practicidad de la fe cristiana. Es decir, que el bautismo en agua demuestra que la fe cristiana es práctica, no es nada más mística. Algunos tenemos una fe muy mística, yo siento, yo percibo, atmósferas, todo eso. Eso no está mal, no está mal. Son maneras en las que eh, explicamos lo que entendemos que está pasando en el espíritu. Eso no está mal, pero a veces solo somos místicos. Eso sí está mal. Hay gente que toda la vida percibe algo y cuántos hay aquí y yo siento que hay alguien aquí y hay una atmósfera y todo eso está bien si pasa algo realmente. Yo puedo decir que yo siento por este video que hay una atmósfera ahí donde tú estás y te está envolviendo la presencia y la gloria. Oye, y a lo mejor tú viendo este video normal, no sientes nada, el espíritu no te toca, la palabra no te transforma. Entonces, ahí sí es incorrecto ese misticismo que yo quiero tratar de generar. Entonces, a veces hay que recordar que no se trata del misticismo, no, se trata de la practicidad, de lo que hacemos como cristianos, de lo que nosotros accionamos. Por ejemplo, no se trata solo de decir yo tengo fe. Sí, Habacuc y otras 2 citas dicen el justo por la fe vivirá, pero también la palabra dice, tú muéstrame tu fe sin tus obras. O sea, es una ironía. ¿Cómo demuestro mi fe sin mis obras? Mas yo te mostraré mi fe por mis obras, dice la palabra. Porque la fe sin obras es muerta. El misticismo, la atmósfera, la sensación, sin algo que pase realmente, es muerto. Entonces el bautismo nos ayuda a recordar que la vida cristiana es práctica, que la dinámica cristiana es práctica, es hacer algo. ¿Qué hago? Bajo literalmente a las aguas del bautismo. No nada más confieso en redes sociales o públicamente o frente a mi familia mi fe, sino que tengo un acto bajo a las aguas bautismales. Es una fe muy práctica desde los primeros pasos. Es una confesión corporal.
como dice Romanos 19, de que Jesús es el Señor, de que Jesús es mi Señor. Ese es el bautismo en agua también. Es muy interesante notar también que para la iglesia primitiva, el bautismo en agua era un ritual de iniciación en la vida cristiana. Bajar a las aguas del bautismo en la iglesia neotestamentaria, eso era un ritual de iniciación en la comunidad de la fe. Por cultura, por tradición, eran muy ritualistas los creyentes de la iglesia neotestamentaria. Ellos venían de siglos y siglos de rituales. Por ejemplo, se tenía un ritual para cuando tú recibías a alguien en casa y tú lo querías honrar, había un ritual de lavado de los pies. Había rituales de purificación, de inicios de ciclos, de términos incluso de ciclos, por ejemplo. Y la iglesia primitiva entendía que bajar a las aguas bautismales era como un ritual de iniciación en la comunidad de la fe y un ritual de iniciación en la vida cristiana. Entonces, sería bueno que nosotros nos apegáramos un poquito a esta idea, a este concepto y fomentáramos en los nuevos creyentes, en nuestras iglesias, que este paso de fe es un paso de fe como una iniciación en la congregación local, como una iniciación en el cuerpo universal de Cristo y como una iniciación en tu propia vida cristiana de hoy en adelante. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entendiendo que el bautismo en agua es ser bautizados por el Espíritu Santo en Cristo, entonces podemos entender que Gálatas 6 nos dice, cuando eres bautizado en agua, eres bautizado en Cristo y de Cristo estás revestido. Qué hermoso poder saber que cuando bajamos a las aguas bautismales somos revestidos de Cristo, así como el cuerpo del nuevo creyente sale del agua chorreando toda esa agua, salpicando a los demás, está revestido de agua. Bueno, nuestra alma y nuestro espíritu salen revestidos, saturados de Cristo. Eso es importante que lo sepamos y que lo enseñemos, que lo concienticemos en los nuevos creyentes para que busquen prontamente dar el paso de obediencia, de fe y amor, de bajar a las aguas bautismales. Qué importante, hermanos, qué importante conocer, ¿verdad? Y qué hermoso conocer la doctrina del Espíritu Santo. Vámonos al capítulo. Ok, mismo capítulo, página 11, por favor. Mismo capítulo 1, página 11. Hay una situación interesante aquí que nos ayuda a ilustrar, dos situaciones que nos ayudan a ilustrar asuntos y preguntas prácticas del bautismo. Algunas de esas preguntas, por ejemplo, Hechos capítulo 8, nos va a ayudar un poquito. El etíope eunuco, por su condición de ser eunuco, a nivel legal, religioso, tradicional, tenía aparentemente algunas situaciones que le impedían ejercer ciertas labores religiosas. ¿Qué es un etíope? Bueno, pues es alguien de Etiopía. ¿Qué es un eunuco? Un eunuco era un servidor y en ocasiones mensajero, era un representante de los reyes y los gobernantes. Pero los eunucos eran castrados, es decir, se les hacía cierta cirugía y se les imposibilitaba para poder tener hijos en un futuro. Esto con fines de confiabilidad política, es decir, con fines de que ellos pudieran asegurar al rey que aunque ellos están
relacionados directamente con la gobernatura y con el reino, ellos no iban a tener una descendencia que iba a crecer en el burgo y después esa descendencia iba a querer hacer una división o una guerra civil. Entonces ellos eran castrados porque eran personas de mucha autoridad, de mucho renombre, para evitar futuras divisiones políticas. A ellos se les imposibilitaba para poder tener hijos. Esto, esto era religiosamente un impedimento para que ellos ejercieran labores religiosas. Aún así, la Biblia nos dice que a pesar de esa condición física del etíope eunuco, él tiene un encuentro con Felipe y después de que Felipe le explica Isaías 53, el eunuco etíope pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quizá esta pregunta la hizo como no queriendo preguntarle a Felipe, oye, tú sabes que soy eunuco, tú sabes lo que eso conlleva, mi condición física. ¿Eso impide que yo pueda ser bautizado y que confiese mi fe en Cristo? Pero esta pregunta es bastante profunda a nivel teológico. ¿Por qué? Porque nos enseña que el bautismo en Cristo, ser sumergido y revestido en Cristo, va mucho más allá de las barreras sociales, de las barreras políticas, de las barreras incluso étnicas, religiosas, incluso mucho más allá de las condiciones físicas. Y abre la puerta a poder entrar a Cristo, a todo aquel que cree en Él y que se arrepiente. Esto, hermanos, es hermoso. Entonces, Él, dice la palabra, que fue bautizado por Felipe, que por cierto, dato interesante, de Felipe se hace saber y se le llama tanto diácono en un pasaje como evangelista. ¿Qué nos enseña esto? Que no solo bíblicamente, no solo los pastores o no exclusivamente los pastores tenemos el privilegio de llevar a nuevos creyentes a las aguas del bautismo. Aquí, por ejemplo, lo hizo un diácono, lo hizo un evangelista, que son los dos títulos que se le dan bíblicamente a, el, a Felipe, el siervo del Señor. Entonces, si en tu congregación se tiene la dinámica de que es un pastor el que te bautiza, está excelente, siempre y cuando se fomente a nivel pastoral y eclesial con frecuencia el bautismo. Si estás en una iglesia donde te acostumbran que bautiza el líder tal o el diácono o la esposa del pastor, no hay problema con eso. Mientras haya armonía y estén de acuerdo todos, ese bautismo vale delante del Señor, igual que si tuviera bautizado el pastor o el diácono o el líder o cualquier otro creyente maduro. Página 12, en Hechos 18, los corintios oyen a Pablo y creen y son bautizados. El bautismo se convierte en un sello visible de la fe que ellos proclaman. Fíjate, Hechos 18, los cristianos de Corinto oyen a Pablo, creen en Cristo y bajan a las aguas del bautismo. Entonces, ahora cuando nos vamos a Primera de Pedro 3:21, tenemos una idea bastante interesante. Primero, el eunuco se le explica en unos cuantos minutos, se arrepiente por el Isaías 53 y es bautizado minutos o quizá un par de horas después. Los corintios escuchan a Pablo, creen, se arrepienten y son bautizados un par de horas o quizá un par de días después. Pero luego Pedro nos da esta idea importante. Él afirma que el bautismo no consiste en la eliminación de la suciedad del cuerpo, sino en el compromiso de una buena conciencia
hacia Dios. Aquí el apóstol Pablo nos añade algo interesante al tema del bautismo en agua. No solo se trata de confesar públicamente, no solo es obediencia, no solo es paso de fe, no solo es una iniciación, sino que también es dar testimonio de que yo tengo una nueva conciencia. ¿Cuál conciencia? Yo entiendo que hoy he sido perdonado y que hoy comienzo a pensar y a sentir de manera diferente. Esta es la nueva conciencia. Es decirle al mundo y decirle al Señor, yo creo que he sido perdonado, yo creo que soy alguien transmutado, soy alguien diferente, ya no soy el que tú conociste anteriormente, yo hoy comienzo a pensar diferente, yo hoy comienzo a sentir diferente. Qué hermosa la palabra del Señor. ¿Qué pasa a veces con el bautismo? A veces al bautismo en agua lo, lo volvemos un protocolo demasiado metódico o incluso hasta político. O a veces lo demeritamos y lo volvemos algo ligero. Seamos equilibrados, porque el bautismo en agua es importante para Dios y debe ser importante también para nosotros. En el capítulo 2, página 15 en delante, encontramos algunas enseñanzas teológicas. Ojo, esto no es doctrina como tal, recuerde, no es un video donde nos vamos a dar tiempo de reexplicar las diferencias entre doctrina y teología, pero a grandes rasgos usted sabe que la doctrina es lo que la Biblia explica a detalle, es principal y es algo que la Biblia aclara y tiene varios versículos que nos afirman una idea muy específicamente. La teología es aquello que hacemos con el estudio bíblico, añadiéndole el intelecto, una interpretación, añadiendo historia y demás, pero la Biblia no lo deja en claro a detalle. Es bueno hacer teología, debiéramos todos los cristianos hacer teología, pero entendamos que hay enseñanzas doctrinales que son base para nuestra vida cristiana y hay enseñanzas teológicas que no necesariamente son una verdad inmutable. Entonces, dicho esto, hay algunas enseñanzas teológicas en el capítulo 2 que la hermana Hilda nos comparte muy interesantes. Una de ellas en Génesis capítulo 1 versículo 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué nos propone la hermana Hilda? Ella nos propone que recordemos, como dice Pablo, que el Antiguo Testamento son luces de lo que sería más adelante el Nuevo Testamento y conocer a Cristo específicamente. La hermana Hilda nos propone recordar que en el Antiguo Testamento encontramos pequeños vislumbres, encontramos pequeños destellos que están apuntando o representando a Cristo y a el nuevo mover del nuevo pacto. Uno de esos cientos de destellos, de representaciones, de tipos que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, la hermana Isla nos propone, es este de Génesis 1, capítulo 2, perdón, versículo 2. Ella entiende que, que el Espíritu Santo se mueva sobre la faz de las aguas, está representando al Espíritu Santo que toma al nuevo creyente y lo lleva a las aguas que es Cristo. Ella nos propone también que el bautismo, al estar un caos y un desorden, y después de que el Espíritu se mueve en medio de las aguas, eso ahora comienza a ser un orden. Pues entonces lo que ella nos propone, muy interesante, es que
ese momento de que había un desorden en medio de las aguas, pero que el Espíritu viene, se mueve sobre la faz y luego pasa ese desorden a convertirse en un orden, está representando que así es nuestra vida antes del bautismo, antes de las aguas y después del bautismo, después de las aguas. Es decir, que antes de las aguas nosotros estábamos en desorden, éramos un caos, no había forma, no había crecimiento, multiplicación, pero luego el Espíritu se mueve a favor en medio de las aguas, toma nuestro interior, nos sumerge en las aguas que es Cristo y ahora nosotros somos orden, somos organización y somos multiplicación, así como después de que Dios ordenó todo, ahora le dio la orden y todo multiplicó y dio vida. Esta interpretación es bastante interesante. Otra interpretación muy interesante que nos propone la doctora Hilda es sobre el diluvio. ¿Por qué? Porque Pedro interpreta en Primera de Pedro 3, 20 y 21, él dice, el bautismo que ahora corresponde a esto os salva. Y él viene hablando acerca del bautismo en agua y haciendo referencia y usando como ilustración el gran diluvio de los tiempos de Noé. Entonces la hermana Hilda nos propone que una interpretación de este pasaje de Primera de Pedro 3, 20 y 21 pudiera ser que el diluvio de Noé representó un bautismo en el que todos los hombres impíos, todos los que no confiaban y no se entregaban en Dios, quedaron sepultados, pero solo emergieron sobre las aguas los hombres que amaban a Dios y que confesaban a Dios como su Señor. Esta es una representación teológica del bautismo. El hombre impío y pecador y que no quiere nada con Dios queda sepultado y queda representado por aquellos hombres que no creyeron en el arca para la salvación de sus vidas y quedaron sepultados. Ese es el viejo hombre. Ahora el nuevo hombre emerge y el nuevo hombre fue salvo porque creyó y bueno, fue librado después de ser eh, pues subido a esa barca que le libró de la muerte y esto representa al nuevo hombre. Entonces, esto está bastante interesante. También ella nos propone, por primera a los Corintios 10:2, que el Mar Rojo es una tercera figura también de lo que sería miles de años después o cientos de años después el bautismo en agua. La primera figura, insisto, el espíritu que se mueve sobre la faz de las aguas. Segunda figura del bautismo, el gran diluvio. Tercera figura del bautismo, el Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel entra en medio del mar, se está representando a hombres y mujeres que están caminando en medio del mar, pero que logran emerger dejando atrás el viejo hombre, dejando atrás la antigua manera de vivir, dejando atrás Egipto. Entonces ellos salen de las aguas ahora como un nuevo pueblo, un pueblo redimido, un pueblo libertado por creer en Dios, pero viene luego el viejo hombre, viene Egipto, vienen los carros de Faraón y son sepultados en esas aguas. Entonces vemos esta misma representación en la que en las aguas quedaron sepultados Egipto, pecado, viejo hombre, idolatría, perversión, desorden y emerge de las aguas un pueblo nuevo, un pueblo elegido que representa al nuevo hombre. En este caso, ella lo propone y muy interesante, es bonito cómo ella lo propone. Ella nos dice que se representa la separación del viejo amo y la consagración al nuevo Señor. El viejo amo era Egipto y el nuevo Señor ahora viene siendo Jehová Dios. También ella propone que en los lavamientos levíticos y ciertos ritos de purificación y lavamiento, como por ejemplo cada vez que ellos iban a entrar al tabernáculo o cuando un leproso tenía que irse a lavar y sumergirse a las aguas del río para luego ya
ser declarado que había quedado limpio después de la lepra, los lavamientos y rituales de purificación de las mujeres después de la menstruación, todo eso, ella propone que son también vísperas que apuntan al bautismo en agua, que apuntan a dejar lo viejo atrás, lo sucio atrás, ser lavados, purificados ahora de parte del Señor. Hay una pregunta que a mí me llama la atención. Después de Malaquías, por 400 años aproximadamente, Dios volteó al planeta y no quiso hablar a través de ningún hombre ni ninguna mujer. A esto se le llama 400 años del silencio. 400 años desde el último profeta que fue Malaquías hasta Juan Bautista, donde Dios no habló por medio de ningún hombre ni mujer. Durante estos 400 años, yo pregunto, después Dios levanta a Juan Bautista, primo mayor, que le llevaba 6 meses de edad a Jesús. Yo pregunto, ¿quién le enseñó a Juan este nuevo mover y esta nueva doctrina de los bautismos? Bueno, yo creo y entendemos que necesariamente fue el Espíritu Santo quien tomó a Juan Bautista, el primo de Jesús, le reveló enseñanzas acerca de que el hombre y la mujer que ahora creía en Dios ya no tenía que moverse en el mover espiritual como antes, sino que ahora debía tener una nueva dinámica, y él comenzó, guiado específicamente de parte de Dios, a bautizar a aquellos que creían en el Señor. Qué hermoso lo que hemos podido aprender. Qué hermoso lo que hemos podido destacar acerca del bautismo. El bautismo, por hacer una recapitulación, el bautismo es evidenciar nuestra fe, es un paso de fe, es obediencia, es demostrar nuestro amor por el Señor. El bautismo es comunicar a todos los demás que ahora me integro a la comunidad de la fe. Es un paso de iniciación en la vida cristiana, es un paso de iniciación en la comunidad cristiana. Y bueno, tantas cosas que hemos aprendido, ¿verdad?, acerca del bautismo en agua. Nos quedamos en esta primera parte de nuestra enseñanza sobre los bautismos, doctrina de bautismos. Y bueno, esta primera parte la damos por terminada y a continuación síguenos para el siguiente video, que es la parte número 2, doctrina de bautismos, parte 2, y nos vemos. Bendición.